Una enorme burbuja de magma reventó, rompiendo y agrietando la corteza terrestre. Y para la vida en la Tierra comenzó una nueva y devastadora era. Dos tipos de rocas son la prueba de paisajes diferentes en la antigua Siberia. El carbón demuestra que antes de existir las trampas, esta área era un pantano. La lava basáltica evidencia que esta época terminó con una explosión, una erupción supervolcánica. Pero ahora los geólogos tienen pruebas de que el supervolcán de Siberia estaba a punto de ser el mayor asesino en la Tierra. Los peores millones de años de la historia de la Tierra estaban a punto de comenzar. Hace 300 millones de años, Siberia era un pantano. Pero en las profundidades, una columna de piedras calientes del manto estaba ascendiendo. Hace 250 millones de años, la corteza se abrió violentamente y erupcionó lava hirviendo hacia la superficie. El millón de años más catastrófico y destructivo en la existencia de la Tierra estaba a punto de comenzar. Con cada erupción, la lava basáltica inundaba Siberia en forma de ríos y olas. Hubo terroríficos incendios forestales. Los animales se quemaron vivos. Una nueva y mortal historia de la Tierra estaba en marcha, con consecuencias catastróficas para la vida en este planeta. Para entender el caos que causó esta mega erupción, los geólogos están estudiando más de cerca las antiguas rocas de lava de Siberia. Esta roca es lo típico que vemos en zonas inundadas de basalto y tienen lo que llamamos vesículas, pequeños agujeros en la roca que sugieren que los gases escaparon de ellas cuando empezaron a enfriarse en la superficie de la Tierra. La búsqueda del tipo de gas que producía Siberia comienza a unos 8.000 kilómetros de distancia en la montaña Mammoth, en California. Este es un antiguo volcán inactivo. Durante años se pensó que era inofensivo, pero en 1989 un guardabosques tuvo una experiencia aterradora. Era invierno, el guardabosque estaba revisando la zona y quiso descansar del viento, así que se arrastró a través de una trampilla que hay en el techo de esta cabaña. Se sintió muy mareado adentro, no se sentía muy bien y tuvo la sensatez de pensar de que el aire de la cabaña podía estar viciado. Regresó por la escalera y salió a salvo, pero inicialmente se mantuvo como un misterio. Luego, unos meses más tarde, los árboles comenzaron a morirse. Estaba claro que algo raro estaba ocurriendo aquí. Se requería de una explicación que pudiera combinar el que una persona se sintiera mareada y desorientada y que también pudiera matar árboles al mismo tiempo. La investigación de Farrar reveló que un gas venenoso que se filtraba hacia arriba desde la Tierra tenía la culpa. Los análisis demostraron que el gas era dióxido de carbono, un derivado de la actividad volcánica, que se libera a partir del magma cuando asciende desde las profundidades. Al igual que esta botella de soda, el magma debajo de nosotros contiene dióxido de carbono disuelto, y cuando llega a la superficie de la Tierra, la presión es liberada. Así, cuando abres el agua, se libera la presión y el dióxido de carbono sale de esta botella de soda. Es el mismo gas que está saliendo aquí en Mammoth. Hoy, la lava debajo de la montaña Mammoth expulsa cerca de 1.000 toneladas de dióxido de carbono todos los días. Esto sugiere a los científicos que miles de millones de toneladas de gas pudieron liberarse a la atmósfera por una de las mayores erupciones de la Tierra en Siberia hace 250 millones de años. Y la evidencia proviene de una fuente poco probable. Este es un árbol ginkgo. Los árboles ginkgo son muy especiales porque la familia ginkgo ha existido durante mucho tiempo, 270 millones de años, y se ha mantenido relativamente sin cambios a lo largo de la historia de la Tierra. Debido a que el ginkgo cambia muy poco con el tiempo, es el espécimen ideal para comparar el presente con el pasado.
La superficie de la hoja está salpicada de poros microscópicos llamados estomas. Las plantas utilizan estos estomas como bocas pequeñas para respirar el dióxido de carbono. El número de estomas en las hojas de un ginkgo indica la cantidad de dióxido de carbono que está disponible para ellos en la atmósfera. Cuando hay mucho dióxido de carbono en la atmósfera, solo necesitan tener unos cuantos. Cuando vemos los fósiles de las hojas de ginkgo que se formaron hace 250 millones de años, notamos que tienen muy pocos estomas para absorber dióxido de carbono. Y esto significa que hubo una gran cantidad de dióxido de carbono disponible en la atmósfera. Los investigadores han estudiado hojas antiguas de todas partes del mundo y calcularon que hubo 3 veces más dióxido de carbono en la atmósfera de la Tierra hace 250 millones de años de la que hay hoy en día. Este fue un desastre mortal y mundial de gas. Y el único culpable capaz de producir tales cantidades de dióxido de carbono es la actividad volcánica, en una escala verdaderamente masiva. Cuando tienes una erupción del tamaño de las trampas de Siberia, te imaginas algo apocalíptico en la naturaleza. La ceniza bloquea el sol. Pero luego hay una especie de doble golpe por el escape de gases volcánicos de la erupción, que atrapan el calor de forma que se hace más y más caliente. La lava de las trampas convirtió a Siberia en una zona de desastre sin vida. Pero el dióxido de carbono se puede mezclar en la atmósfera, atrapando calor en su interior como un auto aparcado en un día caluroso. A 11.200 kilómetros de Siberia está la cuenca de Karoo, en Sudáfrica. Aquí la evidencia en las rocas les dice a los geólogos que el dióxido de carbono de la erupción provocó un desastre climático que no se limitaba a Siberia. Un viejo canal de río corta el paisaje descubriendo las capas. Estas rocas fueron datadas justo antes y justo después de que las trampas de Siberia empezaran a erupcionar. Estas son lutitas, piedras que se forman en el fondo de los lagos del barro aplastado, por lo que son pruebas de que, al igual que en Siberia, el terreno fue una vez pantanoso y estuvo cubierto de agua, pero también evidencian los cambios. Estas rocas bajo mis pies, que son de color verde, son las más antiguas aquí. Estas de color rojo son las más jóvenes. El color rojo indica que hubo un cambio ambiental, que el clima posiblemente se estaba secando y poniéndose más caliente. El lodo es rico en hierro. Cuando recibe la sombra de las plantas o es cubierto por el agua, se mantiene verde. Cuando se expone al sol, se vuelve rojo oxidado. Así, las rocas rojas evidencian que el agua y las plantas que hacían sombra al lodo habían desaparecido. Hace 250 millones de años, mientras Siberia arrojaba gases volcánicos a la atmósfera, Sudáfrica estaba secándose, calentándose y convirtiéndose en un desierto. La cuenca de Karoo es también donde se descubrió la primera prueba de que no solo las plantas se estaban muriendo. A este animal lo encontraron en 1934. Mi tía, que era entonces una niña, volvió a casa de la escuela un día y le dijo a su padre: «Papá, ¿qué es un fósil?». Y la respuesta de mi abuelo fue: «Vamos de picnic a las montañas a ver si encontramos uno». Entonces se fueron a las montañas y entre otros huesos encontraron esto. En su propio patio, la familia Rubich había desenterrado los restos de un animal completamente desconocido para la ciencia. Esta criatura es un gorgonópsido, un lagarto carnívoro de 3 metros de largo que vagaba por Sudáfrica durante un periodo llamado Pérmico. Cientos de millones de años atrás, incluso antes de que los dinosaurios hubieran evolucionado. Pero al datar estos fósiles, se reveló que mientras Siberia comenzaba a erupcionar, estos animales estaban muriendo. Los gorgonópsidos son los depredadores dominantes en el período pérmico y los encontramos en las diferentes capas de las rocas del Pérmico. Las gorgonas vivieron en esta zona hace unos 260 a 250 millones de años.
Y de repente, al llegar más arriba de este nivel en la secuencia del Pérmico, desaparecieron. Y los gorgonópsidos no estaban solos. Prácticamente no hay fósiles de animales menores a los 250 millones